Bienvenidos a todos los que están viendo esta transmisión. Muchas gracias por conectarse. Es una bendición poder estar juntos hoy a través de los medios digitales, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que forman parte de Casa de Oración Rubí, también a todos los que nos están viendo, ya sea en esta transmisión en vivo o en la grabación que se queda en nuestra página de Facebook. El día de hoy estamos contentos porque, como dice la Escritura, este es el día que hizo Dios y le alabaremos y le glorificaremos por lo que ha hecho Él, por quien es Él. Y dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad. Así es que no quiero yo despreciar hoy ninguna de sus misericordias y nada de lo que Él en su fidelidad y en su amor ha hecho para mí, para mi familia y por supuesto para la iglesia. Por eso es que hoy quiero compartir un mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de la tecnología. Gracias, Señor, por este tiempo en el que tú has estado cuidándonos, has estado haciendo una obra en nuestro corazón en medio del encierro, en medio de la contingencia en la que estamos, Señor. Gracias porque también ya empieza a retomarse nuestra vida normal, empezando con los primeros pasos, Señor. Gracias porque la iglesia pronto nos estaremos reuniendo, estaremos juntos. Y gracias porque tú eres tan bueno, Señor, que tú no dependes de las circunstancias y no nos haces depender también de las circunstancias, sino tú eres Dios, eres el mismo ayer, hoy y eternamente, y tú eres nuestro Dios y nos haces ser hijos tuyos que tenemos una visión diferente de las cosas. Sabemos que en ti, Señor, todo es para nuestro bien, todo es una enseñanza, es riqueza, es sabiduría, es para producir en nosotros paciencia, para darnos un mayor entendimiento. Gracias, Señor, por obrar en nuestro carácter. Señor, yo te pido por tu iglesia, por tu amado pueblo aquí en Rubí, Señor, te pido que tú cautives nuestros corazones, que estemos enamorados, apasionados por ti y que esta palabra sea una bendición para tu pueblo y para aquellos también que están viendo, que no te conocen o que no habían tenido un acercamiento contigo. Yo te pido, Señor, que puedan sentir tus lazos de amor rodeándolos, atrayéndolos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer un capítulo del libro de Hechos que es el capítulo 18. Lo vamos a leer todo este capítulo y vamos a analizar al final un poco de esto, ¿vale? Prácticamente lo que quiero hacer con ustedes es una lectura, que la hagamos juntos. Así es que coge tu Biblia, toma tu Biblia y ábrela ahí donde puedas acompañarme en la lectura. Dice Hechos 18, el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bueno, he leído una gran parte de este capítulo para que puedan ustedes tener en contexto todo lo que sucedía. Pablo estaba predicando la palabra, y primero fue a los judíos. Ahí vemos cómo se unió a este hombre, Silas. No, Silas no. Aquila, se me fue el nombre, Aquila y a su esposa Priscila. Vemos cómo se unió con ellos, y bueno, dice que también enseñaba en las sinagogas y les hablaba a los judíos, pero ellos no quisieron recibir y al contrario empezaron a blasfemar, ¿verdad? Dice que entonces él lo que hizo fue sacudirse y decir: bueno, yo me voy ahora de ustedes, su sangre sea sobre sus cabezas. Y entonces se fue. Dice que fue a una casa que estaba al lado de la sinagoga y le habló a un hombre que se llamaba Justo. Dice que este hombre era temeroso de Dios, y ahí fue donde Pablo empezó a hablarle también a los gentiles. ¿Qué pasó? Que los judíos empezaron a enojar tanto contra ellos que se levantaron y los llevaron hasta Galión, el procónsul de Acaya. Y dice que ahí él les dijo: bueno, yo no tengo aquí yo no tengo nada que ver, nada que juzgar, júzguenlo ustedes, porque ustedes están hablando de nombres y de su ley, porque los judíos, a los que Pablo primero había ido a predicarles, a hablarles, ellos ahora se estaban levantando en contra de él. ¿Y qué hicieron? Dice que el principal de la sinagoga se había convertido al mensaje de Cristo, ¿sí? Se llamaba Sóstenes. Dice que los griegos empezaron a golpear a Sóstenes, incluso Galión no hizo nada. Bueno, todo esto fue porque Pablo también recibió una palabra de Dios. Y esta palabra es la que yo quiero que tú, como iglesia de Rubí, la recibas y la recibas como algo que es un llamado de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Que dice aquí: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo creo que Dios nos ha traído en este tiempo a este lugar, en esta ciudad. Nos ha traído Dios con un propósito y nos dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A lo mejor tú nos estás viendo y estás en otro punto del planeta Tierra, pero Dios seguramente te ha puesto ahí con un propósito.
Es más, hay algunos que Dios está moviendo en su corazón a salir de su lugar para ir a otra ciudad, a otra nación, como un misionero tal vez, para llevar la palabra de Dios. Obedécelo. Mira, aquí Pablo recibió esta palabra. Yo sé que esta palabra que estoy leyendo ahora fue lo que recibió Pablo en una visión de noche. Dios nos habla. Dios te habla a tu corazón. Dios te habla a través de su palabra. Dios habla a través de nuestras autoridades, de nuestros líderes. Dios nos habla siempre y nos da un llamado de dónde tenemos que estar y qué es lo que tenemos que hacer. Así es que hoy adoptemos estas palabras que recibió Pablo, de no temer, de hablar, de no quedarnos callados, porque muchas veces la gente va hablando cualquier filosofía, cualquier cosa, y no tienen temor de nada, ¿verdad? Y nosotros que tenemos la verdad, nos quedamos callados. Escuchaba un dicho que decía, Satanás habla sus mentiras como si fueran la verdad. Y qué triste que la iglesia no quiera hablar la verdad, la trata como si fuera una mentira. Y no es así, tenemos que hablar la verdad como es y no callar, no tener miedo. Hay que ser sabios, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder hablar a los que no conocen, para poder ser prudentes cuando hablar, cuando callar, pero no tener miedo, no quedarnos callados. Cuando Dios nos está poniendo algo en el corazón, cuando Dios te está poniendo palabra para alguien, no temas, dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo creo, yo declaro esta palabra para esta ciudad. Yo la confieso pues y la creo que Dios tiene mucho pueblo en Rubí. Y así en el lugar donde Dios te ha puesto, tú crees esta palabra para ti. Dice que Pablo, cuando llegó el tiempo, salió de ese lugar y se fue. Voy a leer a partir del verso 22. Estamos en Hechos 18. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y luego, bueno, aquí termina esta parte, este periodo donde está hablando este capítulo de Pablo. Vamos a leer el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Está hablando de Jesús. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos ahora la aparición de otro personaje, Apolos, un hombre que dice era elocuente, poderoso en las Escrituras, un hombre que fue de gran provecho, al que Priscila y Aquila tuvieron que acercarse con él, instruirle en algunas cosas, y eso sirvió para que él después fuera llevado con los discípulos y él fuera usado por Dios para seguir regando la palabra que había sido sembrada. Vemos este nuevo personaje y claro, aquí todo este capítulo pues ya estamos viendo a un Pablo, ¿verdad? Estamos viendo a Priscila, a Aquila, estamos viendo a ese principal de la sinagoga que se convirtió, estamos viendo a ese grupo de judíos a los que se les había hablado la palabra pero no creyeron y blasfemaban y no recibían y aún se levantaron como la oposición. ¿Sabes que cuando tú hablas es verdad que se va a levantar una oposición?
porque habrá gente que no creerá e incluso se levantará nuestro enemigo para querer frenar la palabra, pero nosotros no tengamos miedo, creamos a la palabra de Dios. Aquí ahora también vemos que aparece esta palabra que Dios pone para animarnos, para fortalecernos y decir, tú no te calles, ahí estaré yo y te voy a defender. Y además vemos que se levantan los discípulos de Pablo, en este caso Priscila y Aquila, que se levantan también para seguir la obra que continuamos nosotros. Y además Dios trae de otros lugares gente como Apolos para seguir sembrando, para seguir hablando y fortaleciendo lo que nosotros comencemos. O bien, tal vez tú te veas desde la perspectiva ahora como si fueras el discípulo, ¿verdad? El que está recibiendo apenas palabra. Y Dios está usando una persona, está usando otra persona para hablarte, para fortalecerte y cimentarte en las Escrituras y en los caminos del Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis. En medio de este tiempo estamos expuestos a mucha información a través de las redes sociales, a través de toda clase de videos que la gente está colgando, así como nosotros. Y yo quiero pedirles a la iglesia que sean muy sabios y que le pidan a Dios ese discernimiento, que disciernan. No todo lo que vemos y no todos los que hablan con la Biblia en la mano y que hablan versículos, no todo lo que se dice está bien. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque no todo se está interpretando de la forma correcta. Por esa razón les pedimos que tengan ese discernimiento de qué es lo que ven y qué es lo que de plano, como dice la Escritura, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y pues bueno, nosotros en Casa de Oración estamos tratando de mantenernos, apegarnos totalmente a las Escrituras y no movernos de ahí. Así es que bueno, ese era un paréntesis. Tengan cuidado, por favor, lo que ven, lo que escuchan, lo que comparten, porque eso es otra cosa más fuerte, ¿no? Una cosa es verlo, escucharlo, y otra cosa es compartirlo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, hay que discernir, por favor. Y si tienes alguna duda, pues acércate a alguien que a lo mejor tenga más tiempo en el Señor, acércate a nosotros, estamos en la mejor disposición, acércate a los pastores, a tu líder, en este caso hablando de los jóvenes, de los adolescentes, acérquense a nosotros si podemos ayudarlos, ¿vale? Para poder discernir mejor juntos lo que se está escuchando por todos lados. Bueno, ese se cierra el paréntesis. Quiero ir a los últimos versículos para terminar. Están en 1 Corintios 3. ¿Qué puede ocasionar el tener diferentes tipos de informaciones, ¿no? Vamos a ver. Dice aquí 1 Corintios 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto porque los de Corinto estaban teniendo ahí muchas discusiones. Fíjense cómo dice aquí. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, con esto quiero cerrar. Ya vimos aquí la historia que fue Pablo a sembrar palabra, luego fue Apolos a continuar, este hombre elocuente, este hombre que estaba muy preparado, ¿sí? Pero hubo algunos que, pasado el tiempo, empezaron a discutir entre ellos y a decir, es que yo soy de Pablo,
Yo tengo la enseñanza de Pablo. Otros decían, yo tengo la enseñanza de Apolos. Y entonces esto empezó a ocasionar discusiones. Y Pablo aquí está dando un principio, ¿sí? Más que por el hecho de que puedan haber discusiones entre la iglesia hoy mismo, que no lo estoy diciendo por ese lado, que podría suceder en algunos momentos, ¿verdad? Pero bueno, aquí está dando un principio. No te preocupes tú cuando hables a las personas, si a lo mejor otro más viene y también les habla de Cristo y de las Escrituras, de la sana doctrina, porque finalmente dice la palabra, Dios es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero el Señor da el crecimiento. Aquí es donde quiero que nos estacionemos, que meditemos toda esta semana, que vayamos hablando palabra de Dios, que recibamos en nuestro corazón, ¿sí? Que lo soltemos a nuestros hijos, a la gente que Dios nos ponga, les hablemos y estemos confiados que Dios va a levantar gente para regar. A lo mejor también a nosotros nos va a usar para regar esa plantita, ¿verdad? O esa semillita. O a lo mejor no. Pero creamos que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. No te calles, habla. Y también no tengas esta confusión en tu interior de ahora a quién debo escuchar, ¿sí? Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento y debes estar confiado y tranquilo que Dios es el que da el crecimiento. Espero que te quedes tú todavía masticando esto. Vuelve a leer, relee Hechos 18, léelo completito. Hay un montón de cosas interesantes que podemos leer, ¿sí? Vemos ese grupo de personas de los gentiles que recibieron, así como tú y como yo, ¿sí? Vemos cómo vino un crecimiento a ellos. Dale una releída también a 1 Corintios 3 y medita cómo dice aquí que nosotros somos un edificio, ¿sí? Dios es el que se encarga de hacer crecer nuestras vidas y todo es para qué. Lo vas a leer más adelante en 1 Corintios 3. Es para que nosotros seamos templo del Espíritu, para que Él deposite su presencia en nosotros. Algunos están en un proceso donde apenas están siendo edificados, sus primeros pasos con Dios. Otros ya son un templo, ya están edificados. Y en lugar de estar concentrados a ir y llevar palabra de Dios, están discutiendo que si esto, que si aquello, que si esta palabra viene de Dios, que si esto no viene de Dios, que si esta versión, que si esto. Estamos metidos en un círculo cuando Dios nos está ya enviando a hablar, a cumplir nuestro propósito, nuestro llamado. Cualquiera que sea tu proceso en el que estés, deja que el Espíritu Santo haga la obra. Sigamos creciendo, sigamos madurando. Oremos. Padre bueno, gracias por tu gran amor por nosotros, porque tú has levantado gente que nos habló de ti en algún momento. Gracias, Señor. Gracias por esas personas que han sembrado en nosotros. Gracias por esos que han regado en nosotros. Pero sobre todo, gracias porque eres tú el que das el crecimiento a nuestras vidas. Ahora nosotros queremos levantarnos y ser como Pablo, atrevidos, ser sensibles como Pablo, escuchar tu voz y no temer y hablar y no callar porque mucho pueblo hay en esta ciudad. Señor, que no tengamos ninguna incertidumbre, que no tengamos ningún conflicto interno, porque la obra no es de hombres, la obra no es mía, ni de los servidores de la iglesia Casa de Oración, no es la obra del pastor. Es tu obra y tú das el crecimiento y tú pones y tú quitas y tú haces y tú traes de donde tengas que traer. Pero tú, Señor, eres el Señor de la obra, el que das el crecimiento. Vemos a ese valiente principal de la sinagoga que aún recibió azotes y golpes por haber creído en ti, Señor. Algunos nos enfrentaremos a una oposición más fuerte, otros a una posición diferente. Algunos se enfrentarán, Señor, a una gran dificultad por el hecho de predicar tu palabra. Pero, Señor, tú dices
Tú dices en tu palabra que tú nos protegerás, que tu mano va a estar sobre nosotros y tú nos vas a librar. Señor, que ninguno de nosotros sea cobarde, que nosotros seamos valientes y hablemos tu palabra. Amado, precioso Dios, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que este tiempo haya sido una bendición para tu vida, para tu familia. Compártelo, pues se queda aquí grabado, compártelo y bueno, que el Señor te bendiga. Gracias por aquellos que están siendo fieles con sus aportaciones. Sabemos que todo esto es voluntario, pero también es un compromiso que hemos adoptado con Dios y con la iglesia. Sigamos aportando, por favor, estamos insistiendo en esto porque hay gastos de la iglesia, de alquiler, de todos los servicios y en general para que pueda seguir funcionando la iglesia. Pronto nos vamos a reunir, estamos ya casi deliberando si será la siguiente semana o en 2 semanas más, pero vamos a irles pasando todas las instrucciones por WhatsApp, por los medios que tenemos, así es que por favor esténse muy atentos, ya queremos verles. Que el Señor les bendiga, un fuerte, fuerte abrazo.